Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy J. Serrano y hoy os voy a enseñar lo que son figuras semejantes y lo que es la razón de semejanza. Lo vamos a hacer con este ejemplo, estos dos pentágonos que además son regulares y pues como estáis viendo tienen la misma forma, lo que pasa que tienen tamaños distintos. Eso es básicamente lo que se conoce como figuras semejantes. Si queremos ser matemáticamente un poquito más rigurosos, pues diríamos que dos figuras son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son iguales y cuando sus lados homólogos son proporcionales. Bueno, vamos a ver eso cómo se escribe con números y con letras. Vamos a ver, fijaos que en primer lugar hemos nombrado este pentágono dándole nombre a los vértices que se suelen nombrar con letras mayúsculas, A, B, C y D. Lo mismo hemos hecho con este más pequeño y lo que hemos ido haciendo es utilizar la misma letra para los vértices correspondientes, ¿verdad? Para sus vértices homólogos. Al vértice A le corresponde este otro, luego lo hemos llamado A', la coma, esta comita aquí arriba se lee como prima, al B le corresponde este B', al C, C', etc. También hemos puesto nombre a los ángulos. Los ángulos son el ángulo A, fijaos que el que está justamente en el vértice A. Para nombrar un ángulo en matemáticas le ponemos la letra mayúscula y este triangulito encima, ángulo B, ángulo C, etc. Y en este pues hacemos lo mismo, ángulo A', B', etc. Bueno, pues según la definición, como os he dicho antes, dos figuras son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales. Eso quiere decir que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo A'. Pues entonces se tiene que cumplir que A, vamos a ponerlo por aquí, es igual al ángulo A'. El ángulo B con su correspondiente B' también deben ser iguales. B debe ser igual a B'. El C tiene que ser igual a C'. El C igual a C'. Y evidentemente el D igual a D', ángulo D igual al ángulo D'. Y finalmente, pues como ya podéis suponer, el ángulo E tiene que ser igual al ángulo E'. Bueno, pues eso es lo primero que se tiene que cumplir, que todos los ángulos correspondientes sean iguales. Bueno, vamos a ponerle por aquí esto bien remarcado, porque esto es una de las condiciones que se tiene que dar para que dos figuras sean semejantes. Vamos a ponerlo dentro de este cuadro. Perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora vamos con la otra condición que nos dice que además sus lados homólogos tienen que ser proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la longitud del lado AB, vamos a ponerlo por aquí, que ya lo tenemos preparado, la longitud del lado AB, y eso se identifica con el nombre de los vértices con una rayita encima, la longitud de AB, partido de la longitud del lado A'B', que es su lado homólogo, luego A'B', también con la rayita encima, tiene que ser lo mismo que el cociente, la razón entre el lado BC con su correspondiente lado homólogo, en este caso B'C'. Por lo tanto, B'C'. Fijaos que las divisiones, esos cocientes, esas razones, tienen que ser iguales. Y ya os estaréis dando cuenta de que CD, el lado CD, la longitud del lado CD, ha de ser la misma que la de C', D'. Lo mismo va a ocurrir con DE con respecto a su lado homólogo, que es el D', E', y finalmente el lado EA, que se corresponde con el E'A', ese cociente, esa razón, pues tiene que ser igual. Entonces, esta es la otra condición que se tiene que cumplir para que dos figuras sean semejantes. Y como estas divisiones son siempre iguales, es decir, al final esto es una constante, pues a esto le solemos llamar en matemáticas, a las constantes se les suele llamar con la letra K. Y la letra K, en el caso de la semejanza, se le llama razón de semejanza. Y este es un dato muy importante porque nos va a permitir a nosotros resolver problemas que los iremos viendo en vídeos sucesivos, ¿vale? Y ya veréis cómo a partir de la razón de semejanza pues podremos saber las dimensiones de
otras figuras, o las áreas o los volúmenes, porque la semejanza no solamente está relacionada con las longitudes, como es este caso, la longitud de AB entre la longitud de A'B', sino que la semejanza se extiende también a las áreas entre estas figuras semejantes, es decir, que las áreas también están relacionadas por un coeficiente, no k, sino otro distinto, que ya hablaremos de él, en este caso sería k al cuadrado, pero bueno, ya lo veremos. Y lo mismo ocurre con los volúmenes de figuras semejantes, también están relacionados por una razón de semejanza, en ese caso sería k al cubo. Bueno, ya lo iremos viendo. Por lo tanto, vamos a remarcar esto de aquí, porque esta es otra, la segunda condición, que se ha de cumplir para que dos figuras sean semejantes. Bueno, y si os fijáis, me he puesto por aquí una reglita para ver cuál es la razón de semejanza, cuánto vale k en el caso de estos dos pentágonos. Vamos a verlo. Si nosotros cogemos esta regla y nos la traemos por aquí, vamos a medir, por ejemplo, este lado. Si os dais cuenta, esto aproximadamente mide 2 centímetros. Luego, en el caso DC, nosotros pondríamos a ponerlo por aquí, vamos a decir que DC partido de su correspondiente, su lado homólogo, D'C', eso es igual a, hemos dicho que DC mide 2. Bueno, pues si DC mide 2, vamos a ver lo que mide D'C'. Luego nos traemos la regla para acá, medimos y vemos que aproximadamente esto mide 1 centímetro. Bueno, pues entonces resulta que D'C' mide 1. Bueno, pues entonces fijaos que no me hace falta, porque ya os digo yo que estos dos polígonos son regulares. Eso quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. Esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2 y esto mide 1, 1, 1. Todo, ¿vale? Todos los lados miden lo mismo. Es decir que cualquiera de estos cocientes sería lo mismo, 2 partido por 1, ¿no? Pues entonces, en este caso, ¿cuánto vale k? Pues en este caso k vale 2 partido por 1, pero 2 partido por 1 pues es 2. Es decir, que al final k, en este caso, la razón de semejanza entre estas dos figuras es k igual a 2. La semejanza no solamente vale para figuras, para polígonos regulares, se puede dar en cualquier tipo de polígono irregular, para cualquier figura. Lo único que necesitamos es que las figuras tengan la misma forma, pero distinto tamaño. No tiene por qué ser polígonos regulares. Y para terminar os diré que la semejanza pues está íntimamente relacionada, pues por ejemplo, con el mundo de las maquetas. Seguro que habéis hecho alguna vez alguna maqueta de algún avión, pues eso es una figura semejante al avión de la realidad. Lo que pasa que evidentemente pues se ha reducido de tamaño. O por ejemplo, pues una réplica de la Torre Eiffel o una réplica de alguna pirámide, etcétera. Y también tendría que ver muchísimo, y tiene que ver mucho, por ejemplo, con el trazado de planos, pues en arquitectura o en cualquier tipo de ingeniería, donde se trazan los planos de una vivienda y se hace pues a un tamaño más pequeño. Al final estamos haciendo una figura semejante a la vivienda, pero con una razón de semejanza, pues evidentemente pues menor que 1, ¿no? Para hacer una reducción. Bueno, pues espero que hayáis entendido lo que es la razón de semejanza. No os perdáis los vídeos siguientes en los que vamos a ir haciendo algunos problemas y en los que veremos la aplicación de todo esto, de la razón de semejanza, etcétera, a la resolución de problemas. Bueno, pues hasta la próxima. No olvidéis hacerme comentarios de lo que creáis necesario y os veo en el próximo vídeo. Hasta luego.